Bueno, ahora sí, creo que sí, está grabando. Así que bueno, sigue uniéndose gente. Bueno, buenas tardes a todos. Jaire Tepantes, como dije el miércoles. ¿Sí? Ustedes me contestarán desde allá, Jaire Luquiané, Jaire Didáscale, si yo les digo Jaire Tepantes. Ahora, estaba pensando que también puedo decir Jaire Tepantes, fíjense que es todos, ¿sí? Es un masculino, pero es un masculino, la lengua griega saben que es una lengua, digamos, tiene el mismo problema de género que tiene el español, de manera que con el, digamos, al menos normativamente hablando, el masculino incluía tanto a los hombres como a las mujeres. Pero si yo quiero decir, digamos, de forma inclusiva, si yo quiero decir, por ejemplo, todos y todas, ¿sí? ¿Cómo se dice eso en griego? Bueno, por ejemplo, y, la conjunción y, se dice kai, ¿sí? Y después el pronombre todas, ¿sí? Femenino, sería pasai, ¿sí? Entonces sería jairete pantes kai pasai, ¿sí? O jairete pasai kai pantes, ¿sí? El orden en ese sentido puede ser que ustedes prefieran. Así que bueno, ustedes me dirán Jaire Luquiané, Jaire Didáscale, desde el otro lado. Y ahora sí voy a contestar la pregunta de Tiago, ¿sí? Que es muy importante la pregunta porque dice, vamos a necesitar algún diccionario para este cuatrimestre. Como ya les adelanté a los que estaban conectados, la respuesta es efectivamente, ¿sí? Vamos a necesitar un diccionario este cuatrimestre. Lo voy a anotar en el chat, pero les puedo oralmente adelantar que se trata del diccionario manual griego clásico español de editorial Vox. ¿Sí? La misma que usaron los que hicieron letras saben que es la misma editorial que los de latín. ¿Sí? Este se llama diccionario manual, no se llama diccionario ilustrado ni nada de eso, se llama diccionario manual. ¿Sí? Porque de hecho no tiene ni una sola ilustración, salvo la que hay en la tapa, que dependiendo de la edición puede llegar a ser bastante linda o bastante horrenda, porque de hecho hay varias ediciones, el diccionario manual Vox, lo sacaron hace como por lo menos 70 años, 80 ya diría, me parece que debe tener 80 ya. Y ni siquiera a lo largo de esos 80 años ni siquiera han corregido los errores que tiene, que de hecho es un diccionario que tiene algunos pocos errores, pero los tiene. Yo soy muy puntilloso y meticuloso y me di cuenta a lo largo de los 13 años que estuve dando vueltas por acá de los errores que tenía, que digo, no, quiero matar, quiero tirar este diccionario. Pero lo cierto es que es un diccionario muy útil porque es el diccionario que a nosotros como hispanohablantes nos viene mejor, ¿sí? La verdad que puede ser peor, digamos, ¿no? Porque es un diccionario, pese a todo, es un diccionario muy completo, tiene eh, muchas palabras, tiene muchos significados. Eso a veces puede ser un problema, pero a veces también es conveniente porque bueno, por la sencilla razón de que a veces necesitamos sinónimos de palabras para traducir mejor. Así que no será perfecto, sí, ya les digo, tiene varios errores y aparte tiene un criterio digamos, para los significados, para establecer la prioridad de los significados, o sea, cuál significado va primero, cuál va después. Digamos, es un criterio a mi parecer discutible porque es un criterio fundamentalmente histórico y a veces no es lo que ustedes como alumnos, como aprendices de la lengua necesitan o requieren, pero es lo mejor que tenemos. Así que ahora lo voy a anotar en el chat para que lo tengan. Un diccionario manual, griego clásico. Yo mientras tanto estoy uniendo personas. Griego clásico, español, editorial Vox. El autor del diccionario se llama José María o José Manuel, no me acuerdo, Pavón, creo que es José María Pavón. Ese es el autor, pero el diccionario, ya les digo, no es conocido, no es tan conocido por el autor, sino más bien por la editorial. O sea que si ustedes
buscan o googlean diccionario manual griego Vox, ya lo van a tener, lo van a poder comprar, sea por Mercado Libre o incluso sepan que en Facebook hay un grupito organizado por los estudiantes que bueno, que también si por ahí hay alguno que necesita, alguna que necesita el diccionario griego o el latín, lo puede consultar en esa página de Facebook. De hecho, les voy a anotar el nombre de la página para que lo tengan. Comento. Sí, Ahora justo ayer o antes de ayer una chica publicó que estaba vendiendo un box nuevo, casi nuevo. Perfecto, bien, buenísimo. Genial, eso es un buen dato. Ahora les paso, disculpen que me fije por ahí en Facebook, el nombre del grupo. Acá. El grupo se llama compra barra venta barra canje de diccionarios de latín y de griego. Es un grupo de Facebook. Compra, venta. Está bueno eso, porque por ahí no solo no solo tienen un ¿cómo se dice? Esperen que estoy con la cabeza a mil. Canje de diccionarios de latín y griego. Este es el grupo de Facebook. Y bueno, ahí está bueno porque pueden conocer estudiantes como ustedes y pueden al mismo tiempo adquirir el diccionario a un precio módico, ¿sí? Obviamente más. Gracias Juliana por el link. Está bueno eso que lo pongan. Bueno, me están ayudando bastante a armar la clase, así que eso está bueno, me gusta. Así que bueno. Había una pregunta que había hecho Lara Seferino que dice, ¿vos podrías subir la versión que mejor te parezca al Moodle? La versión del diccionario Vox es la misma, cualquier edición digital que ustedes encuentren, PDF gratis, ¿sí? Cualquiera va a tener, va a ser igual, digamos, el diccionario. No, ya les digo, a lo largo de 80 años no han corregido un solo error. Así que cualquier edición PDF que encuentren, siempre que esté completa, va a ser buena. De cualquier manera, la que voy a subir yo al Moodle va a tener las referencias. Digamos, así ustedes pueden abrir el PDF y buscar más fácilmente la palabra que necesiten. ¿Sí? Es decir, va a estar ordenado con las referencias de las páginas. ¿Sí? Esa es la versión que yo voy a subir, que de hecho es una versión que armaron unos profesores de España a tales efectos, a que les sea más fácil a ustedes buscar. Bueno, pero por ahora no vamos a trabajar con el diccionario. Esta semana por lo menos sabemos que no lo haremos y posiblemente la otra semana tampoco. ¿Por qué? Sí, estoy grabando, sí Luisa, estoy grabando. Sí. De hecho, empecé a grabar más o menos a las 4:03 porque, bueno, me han hecho preguntas y era importante. Discúlpame, se me corta internet y si queda grabado mejor porque después lo veo. Muy bien, sí, estoy grabando. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. A ver. Una cosita que quería comentarles también. El miércoles recibí un mail de un compañero de ustedes que se llama Astor. Capaz que alguno lo conoce, no sé, o alguna. Y Astor me preguntaba si, digamos, si... Perdón porque estoy medio con la voz tomada. No sé qué me pasa, pero bueno. En teoría debería... Esto creo que es por comer mandarina de postre. Bueno. Dicen que hace eso la mandarina, así que provoca efectos extraños en la garganta.
que después dicen incluso que los cantantes de ópera no comen mandarina o naranja porque provoca esto. Bueno, mala mía ahí. Ahora, ¿qué iba a decir? El miércoles me mandaron un mail, me hicieron una pregunta. Me hizo una pregunta este alumno, este compañero suyo que se llama Astor. Y Astor me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Porque él dijo, bueno, pensó un poco él, se ve que leyó a Enrique Dussel, que es un filósofo que mencioné en la clase pasada, y me preguntó si para los griegos, si en el caso de los griegos, la cultura griega, digamos, había surgido de la nada o digamos, de la misma manera que nosotros veneramos a los griegos como nuestros clásicos, él se preguntaba si los griegos también, por lo menos eso fue lo que interpreté yo de la pregunta que me hizo, que fue muy interesante, si los griegos han tenido, digamos, una suerte de cultura clásica en su lengua y en su cultura. Bueno, por supuesto, ahí está justamente, ahí se está uniendo Astor. Bueno, justamente la respuesta que yo le dije, o sea, es una pregunta amplísima, ¿sí? Es una pregunta que me llevaría un seminario completo, tal vez, para explicar la influencia de las otras culturas sobre la cultura griega. Esto lo vamos a tratar a lo largo de las clases, si podemos, si vemos algo de cultura, lo vamos a ver. En principio es la idea. Básicamente los griegos, lo que, digamos, ellos veneraban, digamos, en todo caso, a la cultura egipcia, ¿sí? Los griegos han tenido una fuerte influencia filosófica y literaria, pero sobre todo filosófica, ¿sí? De los egipcios. O sea, de hecho, para los griegos, los griegos antiguos, los griegos de la época de Platón, los egipcios eran tan antiguos como los griegos son para nosotros hoy en día. Es decir que ya cuando Platón estaba pensando cosas, ya los egipcios venían de una tradición de por lo menos 2000 años. ¿Sí? O sea, fíjense qué distancia que hay con los egipcios de nosotros, ¿no? Una bestialidad. Pero los griegos, efectivamente, cuando los griegos necesitaban adquirir cierta sabiduría o cierto conocimiento, una cosa que hacían, así como hoy, por ejemplo, nosotros decimos, uy, yo me voy a Europa, ¿no? Lo que hacían los griegos era viajar a Egipto, ¿sí? A tener conocimientos, no solo, por supuesto, el conocimiento, la experiencia que da cualquier viaje que uno pueda hacer, sino también tomar contacto, sobre todo con los sacerdotes egipcios, ¿sí? Que eran los que tenían fundamentalmente el conocimiento más, el conocimiento religioso más profundo, ¿sí? De hecho hay un libro que se los puedo mostrar acá por pantalla, no sé si ahí lo ven. Este libro se llama Egiptosofía, ¿sí? Y es de un autor catalán que se llama Octavi Piulats, que es un libro que si ustedes lo pueden comprar, lamentablemente no lo encuentro digitalizado. Si ustedes lo pueden conseguir, se los recomiendo ampliamente. Silvana pregunta si Homero en la Ilíada nombra egipcios. Es posible, yo la verdad no recuerdo, pero al menos lo que hay en Homero es una suerte de cosmogonía que recuerda a la de los egipcios, ¿sí? En los egipcios hay un concepto fundamental que de hecho lo volví a ojear, digamos, ayer al libro con ocasión de esta pregunta que me hizo Astor. Hay un concepto que es el concepto de Nun, por lo menos esa es la transcripción que nosotros hicimos o que los occidentales hicieron del término egipcio, y que ese concepto aparentemente es el concepto del agua como un todo infinito, ¿sí? De manera tal que esa concepción
fue la que le permitió a Tales de Mileto decir que, por ejemplo, el agua es el principio de todas las cosas. ¿Sí? Porque de hecho acá lo que dice Piulats es eso, ¿no? Que los sacerdotes egipcios, la cosmovisión egipcia influyó en la filosofía de Tales de Mileto, lo que se conoce de la filosofía de Tales, porque de Tales no sobrevivió nada escrito por él o casi nada, ¿sí? De hecho, lo que sobrevivió de Tales fueron los comentarios que hizo Aristóteles, y Aristóteles le hizo una crítica muy tonta al pobre Tales porque le dijo, bueno, está bien, el agua es el principio de todas las cosas porque la tierra flota sobre el agua, perfecto, bueno, ¿y el agua sobre qué flota? ¿No? Esa es la pregunta que hizo Aristóteles, pero claro, Aristóteles se la hace desde su punto de vista, y en realidad Tales lo que estaba diciendo con el agua es el principio de todas las cosas, porque la tierra flota sobre el agua y vuelve al agua, es algo mucho más profundo y que tiene que ver justamente con la sabiduría egipcia, ¿sí? Así que podemos decir que, digamos, si existió una suerte de, entre comillas, cultura clásica en los griegos, se trata evidentemente de la cultura egipcia. Se dice que Homero, por ejemplo, en la descripción del escudo de Aquiles, cuando habla del, no sé si ustedes recuerdan, el canto 18 de la Ilíada, cuando se describe el escudo que forjó Hefesto para Aquiles, ¿sí? Ahí se dice que todo el borde del escudo estaba todo rodeado por océano, ¿sí? Que eso también es de alguna manera una reminiscencia de ese concepto filosófico egipcio que es Nun. ¿Sí? Pese a que la palabra filosofía es griega, uno puede decir que otras culturas también han desarrollado filosofía. ¿Mm? Otra cultura muy influyente que digamos, es por supuesto la cultura persa, ¿sí? Aunque los griegos hayan sentido cierta aversión y rechazo por los persas, tratándolos de bárbaros y retratándolos como tales, lo cierto es que había griegos que admiraban a la cultura persa y de hecho los persas eran, en ese momento, eran el primer, o por lo menos el intento más actual, ¿no? Estamos hablando del siglo IV, V, sobre todo V antes de Cristo. Los persas eran, en ese momento eran el imperio, ¿sí? Justamente eran un imperio con pretensión de dominación mundial, o por lo menos lo que ese momento se conocía como mundo, ¿no? Y por supuesto había griegos que estaban a favor o que tenían un acercamiento no solo con las políticas de los persas, de hecho los persas hicieron mucha política con los griegos, unos tires, tejes y manejes ahí que anduvieron dando vueltas a lo largo de los siglos, sino también conceptos religiosos, filosóficos, ¿sí? Incluso se cree que algunas divinidades o que algunas, por lo menos algunos cultos, parecen venir de la cultura persa. Y otra cultura que es también muy importante es la cultura fenicia. La cultura fenicia es una cultura negada, digamos, por la historia, porque, en parte, al menos, porque de hecho la cultura fenicia fue la gran enemiga de Roma, ¿sí? Y Roma en las guerras púnicas lo que hace, cuando habla de las guerras púnicas, son las guerras de fenicias, básicamente, la guerra de Roma contra las colonias fenicias que estaban en el norte de África, concretamente Cartago. Y a lo largo de las guerras púnicas, los fenicios combaten contra los romanos y finalmente los romanos arrasan con Cartago de manera tal que no quedó prácticamente nada de Cartago, a tal punto que de hecho se conservó un solo libro, que era un tratado de agricultura de un tal Magón, ¿sí? Que se perdió. O sea, se perdió en la época nuestra, ¿no? Pero en la época de los romanos dijeron, no, este libro es el único que vale de todo lo que hay acá en Cartago. Vaya a saber cuántas cosas se han perdido, cuántas formas de pensar maravillosas o no, pero
formas de pensar se han perdido, ¿no? Y digamos, si uno tuviera que decir, bueno, los fenicios por supuesto también han influido en los griegos. Las letras griegas que hoy vamos a ver concretamente son letras que provienen, las letras griegas provienen de las letras fenicias, ¿sí? El alfabeto griego proviene del alfabeto fenicio. Y incluso los griegos plantearon un origen mitológico de ese alfabeto, ¿sí? Para los griegos antiguos el alfabeto les vino a partir de un señor, de un personaje mitológico, yo digo señor, es un personaje mitológico que se llama Cadmo, ¿sí? Y Cadmo además fue el fundador de la ciudad de Tebas, ¿sí? De hecho, Cadmo es uno de los ancestros de Edipo, ¿sí? Ustedes seguramente conocen la tragedia de Edipo Rey, tal vez les ha tocado leerla, aunque sea en la secundaria. Edipo, bueno, es descendiente de este Cadmo, y este Cadmo fue el que trajo las letras fenicias. Y de hecho los nombres de las letras griegas que vamos a ver hoy también son nombres que provienen del fenicio, o sea, tanto la forma como el nombre de las letras provienen del alfabeto fenicio, provienen de esa cultura fenicia, ¿sí? De hecho, de ese alfabeto provienen incluso también el alfabeto latino, el alfabeto que usaban los romanos. ¿Qué ocurrió, digamos, con este alfabeto? El alfabeto fenicio tenía, ¿cómo decirlo? El alfabeto fenicio solamente mostraba los dibujos, digamos, de las letras, pero de las consonantes. Es decir, el alfabeto fenicio no escribía las vocales, ¿sí? Solo las consonantes. Entonces los griegos lo que hicieron fue algunas letras que representaban sonidos consonánticos, ellos los cambiaron por sonidos vocálicos, o sea, para empezar a escribir las vocales. Candela pregunta, ¿podés escribir en el chat cómo se escribe? ¿Cómo se escribe qué cosa? No sé. Bueno, era Cadmos, claro, sí, eso, ahí está. Bueno, vos lo escribiste, sí, perfecto. En realidad uno lo escribe así, Cadmo, pero en griego era Cadmos, ¿sí? Efectivamente. Sí, creo que el acento era en la Omicron. Profe, una consultita. Sí. ¿Ellos ya tenían un idioma implementado o eso que hicieron fue hacerlo gráfico? No, claro, que el idioma estuvo, ya les digo, el idioma estuvo siempre, por lo menos desde el 2000 antes de Cristo, es decir, hace 4000 años, se sabe que se hablaba griego. Incluso durante el año más o menos entre los años 1500 a 1200 antes de Cristo, se desarrolló una escritura de tipo silábico que se perdió, pero esa escritura también sirvió para escribir griego. Más o menos a partir del año 800 comienza a adoptarse el alfabeto que yo les comento, que es el alfabeto fenicio, ¿sí? Y finalmente en el año 403 a.C. Se impone la forma del alfabeto con las 24 letras, que son las formas que ustedes tienen en el cuadro. Por eso en el primer apunte que di sobre el alfabeto 1, vieron que dice Atenas 403 a.C. en la primera página arriba. Eso es porque esa es la fecha en que Atenas adoptó el alfabeto, ese alfabeto tal cual, digamos, está en ese cuadro, ¿sí? Y que es sí. En un futuro parcial, si tenemos que escribir ese alfabeto, ¿cómo hacemos con la computadora? Eso, bueno, eso está en... Yo dejé un tutorial en Moodle, ¿sí? Para escribir, no solo para bajarse el teclado griego, ¿sí? Puede ser de Windows, Macintosh, de los celulares, las tablets, ¿sí? Sino también
las equivalencias de los teclados. ¿Sí? Así que ahí en Moodle, en la parte que dice tutoriales, arriba de los temas está el PDF. Espero que sea claro, eso sí, bueno. Bueno, ya entonces hablamos entonces de las letras fenicias, que esto lo vamos a retomar igual, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero subrayar con esta cuestión es que los griegos efectivamente fueron influenciados por otras culturas, ninguna cultura sale de la nada. Y como ya les digo, el idioma estuvo presente desde por lo menos el 2000 a.C., ¿sí? Antes no se sabe, pero seguramente había algún tipo de idioma que fue desarrollándose hasta quedar en una forma que hoy conocemos como griego, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, o sea, lo que los griegos adoptaron entonces de los fenicios no fueron las palabras fenicias, o sea, no es que los griegos hablaban fenicio, sino que lo que adoptaron fueron las letras, o sea, el sistema de escritura y, como ya digo, los nombres de las letras. Aunque, por supuesto, también alguna que otra palabrita, ¿sí? Alguna que otra palabrita ha venido, digamos, desde los fenicios. Y es, por ejemplo, la palabra para decir libro, ¿sí? La palabra para decir libro en griego clásico, y ustedes la conocen porque cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia, ¿sí? O de las bibliotecas, ¿sí? Ahí aparece la palabra. Biblia viene del griego, biblia, que significa libros, es un plural. Esa A es un plural, biblia. ¿Sí? Viene del singular biblion, ¿sí? Librito significa. ¿Sí? Y la palabra de donde viene biblion es la palabra biblos. ¿Sí? Y a su vez esa palabra biblos, ¿sí? que en ese momento piensen que la palabra, que el libro no era un libro como lo que hoy tenemos, como ¿no? Como este libro, sino un papiro que se desenrollaba, ¿sí? Eso era para los griegos un biblos, ¿sí? ¿Y por qué se llamaba así? Porque esa palabra sí viene del fenicio. De hecho hay una ciudad, si ustedes googlean, van a encontrar la ciudad de Biblos. Y era precisamente de ahí los griegos adoptaron el nombre para los rollos de papiro. Así que en lo lingüístico podemos decir que los griegos, hasta donde se sabe al menos, no tomaron muchas palabras de los fenicios, pero tomaron unas bastante importantes. Y en el caso de los egipcios, por lo menos no me consta que hayan tomado palabras griegas, salvo por ahí algunos nombres de dioses, pero lo que sí es importante es que los griegos se nutrieron de las filosofías y de las literaturas de esas culturas. Y ya les digo que no son las únicas, ¿sí? No son las únicas culturas de las cuales los griegos se han nutrido. También están los babilonios, están los persas. Así que tenemos ahí siempre piensen, no algo estático, no algo que se dé de la nada, no un milagro, como muchas veces se ha llamado el milagro griego. Eso no existió, ¿sí? No existe el milagro griego, existe en todo caso la comunicación de culturas y pensadores que han sido, en todo caso, que han tenido algún atisbo de originalidad, pero que siempre, en definitiva, se han basado en otros, ¿sí? Que han sido incluso borrados de la historia, a veces de forma inconsciente, a veces de forma consciente, ¿sí? Como en el caso de Cartago. Cartago la borraron y quisieron borrarla, no es que no quisieron, quisieron. O sea, y otros, por ejemplo, inconscientemente. Por ahí uno ve un escrito de Platón y dice, no, porque los antiguos dicen que tal cosa. ¿Y quiénes son esos antiguos? ¿Son los antiguos griegos? ¿Son los antiguos qué? ¿Qué son? ¿Quiénes eran los antiguos? Entonces ahí tenemos un mecanismo por el cual, digamos que de alguna manera la cultura griega fue de manera más o menos inconsciente o consciente, fue, digamos, autoproclamándose como una cultura que venía a
a imponer esa originalidad y que después los eruditos del siglo XIX cayeron, sobre todo los del siglo XIX, y hoy en día me atrevo a decir que también hay alguno que otro, han caído como chorlitos, ¿sí? En el sentido de que sí, acá hay un milagro griego, decían, ¿no? Y bueno, no es lo que, por lo menos los nuevos descubrimientos permiten saber que no es así. Así que bueno, la respuesta a la pregunta de Astor me podría llevar horas, e incluso hay muchísimas cosas que se me escapan de ahora del conocimiento, pero valga, digamos, como primer disparador, ¿sí? La recomendación del libro de Piulats. Así que bien. Después hay una preguntita que hizo Silvana. Si en Latinoamérica no había alfabeto en ese entonces, hasta donde se sabe, por lo menos no. Tenemos lo que se nos conservó en todo caso fue el sistema de escritura maya y los sistemas de numeración inca, que es por lo menos lo que yo conozco, ¿sí? Por ahí algún estudioso de las culturas amerindias esté más interiorizado, y muchas de esas cuestiones no han sido descifradas, pero se puede decir que en su mayoría las culturas de Latinoamérica fueron culturas orales, ¿sí? Que no desarrollaron un sistema de escritura. Ya les digo hasta dónde se sabe, ¿sí? Hasta dónde se sabe. De manera tal que el alfabeto que hubo acá, digamos, en Latinoamérica siempre fue el alfabeto español, ¿sí? Hasta dónde se sabe. El alfabeto que trajeron los conquistadores españoles, que es obviamente el alfabeto latino, ¿sí? En todo caso ayornado, digamos, tuneado, si quieren, con, por ejemplo, el palito de la ñ y esas cositas, ¿no? Creo que no me queda decir nada más al respecto por ahora. Bueno, si me quedó algo colgado, ya, ya se saldrá. Pero bueno, fíjense todo lo que podemos pensar. Esto lo vamos a seguir viendo. Yo voy a dar, de hecho, me gustaría dar una clase sobre historia de la lengua para que algunas de estas cosas las podamos ver. Bien, ahora sí, entonces vamos a ver sin más preámbulos, creo que ya adelanté un montón de cosas sobre el alfabeto griego. Ahora vamos a ver si el conocimiento técnico, el conocimiento que nosotros necesitamos para seguir adelante con el curso de griego, que es conocimiento del alfabeto, ¿sí? Ahora entonces voy a compartir la pantalla. Ya tengo, por suerte, el Word abierto. Así que voy a compartir la pantalla. Presentar una ventana, seleccionar ventana. ¿Cuál sería esta? A ver. No me digas que no me deja compartir el Word. A ver. A ver. No me estaría dejando compartir el Word, eso es un problema. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a parar el video. Voy a probar compartir. Eso voy a hacer como dijo Sergio. Voy a ver si puedo compartir toda la pantalla. A ver. Espérate. Qué raro, este problema no lo tenía hoy. A ver. Acá se supone que estoy compartiendo la pantalla de algo. Estoy como compartiendo la... Sí, ahí compartís toda la pantalla, tipo todo lo que tiene tu PC. Ahí ustedes ven el Word, por ejemplo. Sí. Sí, acá. Vamos. Todo bien, profe. Bravo. Ahí estamos. Bueno, yo tengo abierto el chat por las dudas, pero igual no voy a concentrarme mucho en el chat. Voy a entonces hablar de las letras griegas.
Ya les dije a ustedes que el alfabeto griego proviene del fenicio. Perdón, ¿se Sí, puede agrandar un poco la letra? sí, ahora voy a hacer un zoom. Sí, gracias. Ah. Sí. Espérate, a ver, voy a poner un poco más de 200. Voy a poner 300. Ahí se ve bien, ¿no? Más o menos. Sí, Bien. se ve mejor. Bueno, entonces, la forma que nosotros tenemos, las 24 letras, fueron adoptadas a partir del año 403 a.C. y se mantuvo vigente en la actualidad. ¿Mm? En la actualidad, hoy en día, se siguen usando estas mismas 24 letras. Y cabe decir que antes de ese año había un montón de alfabetos griegos con pequeñas diferencias entre ellos esparcidas a lo largo de todas las ciudades griegas, ¿sí? Es decir que la adopción del alfabeto fenicio no fue una adopción que hicieron una vez para siempre y lo adoptaron todas las ciudades a partir de ahí, sino que fue un proceso en el cual cada ciudad adoptó la forma que le parecía y que después se terminó unificando sobre todo a través de Atenas, por un lado, y después a través del imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Que por supuesto tomó la forma, digamos así, del alfabeto de Atenas. Que en realidad esta forma, ya les digo, fue adoptada por Atenas, pero este alfabeto en realidad se lo llama alfabeto jónico, ¿sí? Porque es el alfabeto de la ciudad de Mileto. ¿Sí? Es decir, de los primeros, la ciudad de Mileto es una ciudad que está, esto lo vamos a ver después, es una ciudad que está en las costas de Turquía hoy en día, ¿sí? En aquel momento obviamente no se llamaba Turquía, y digamos, en Mileto se había desarrollado una forma del alfabeto que es esta que ustedes tienen acá y que los atenienses en el año 403 la adoptaron como la forma oficial. ¿Sí? Entonces vamos a ver las primeras letras, ¿sí? Fíjense el cuadrito que hice, ¿sí? El cuadro está dividido, digamos, por un lado la columna de la izquierda, que no tiene ninguna referencia, son las letras mayúsculas. ¿Por qué no les puse nada arriba? Porque son, digamos, las letras mayúsculas para los griegos antiguos era la forma normal de la letra, o sea, no... los griegos antiguos nunca hicieron una distinción entre mayúscula y minúscula. El concepto no existía. ¿Sí? El concepto de mayúscula y de minúscula no existía. En la época bizantina, es decir, muchos años después de los griegos antiguos, concretamente en el siglo IX después de Cristo, ¿sí? Los monjes que copiaban los textos griegos y que escribían sus obras también, por supuesto, empezaron a adoptar una forma de escribir más ligera con la mano, ¿sí? Y a esa forma ellos la llamaron, esa forma que son las letras minúsculas que tenemos acá, la llamaron Syrmaiografai, ¿sí? Syrmaiografai es el plural, Syrmaiografé es el singular. Este nombre que aparece acá es un nombre bizantino y es el único nombre que conozco que se le haya dado alguna vez a la letra minúscula en la cultura griega antigua y medieval, ¿sí? De hecho, ya les digo, en la antigüedad el concepto no existía, el concepto se desarrolló a partir de la Edad Media. Hoy en día, por supuesto, en el griego moderno existe el concepto de mayúscula y de minúscula, pero yo adopto, como estamos viendo griego antiguo, yo adopto el nombre más antiguo posible. Y el nombre más antiguo posible para las minúsculas es ese que vemos ahí, Syrmaiografé, ¿sí? Que ya les digo, surgió en el siglo 8-9 después de Cristo. ¿Sí? Así que bueno, tenemos entonces la columna de la izquierda, tenemos las mayúsculas, ¿sí? Que eran la forma normal de las letras en la Grecia clásica, ¿sí? La forma minúscula, que es una forma que ya les dije, se empieza a desarrollar en el periodo bizantino, siglo 8-9, y los monjes bizantinos le pusieron este nombre, Syrmaiografé.
Es un nombre, de hecho, que se remite por lo menos a el monje en cuestión se llamaba Teodoro Estudita, que lo voy a poner en el chat. ¿Sí? Teodoro Estudita fue, hasta donde se sabe, fue el primero que usó esta denominación para referirse a las minúsculas. ¿Sí? Yo se los comento ahora, pero buscar este nombre para mí fue una de mis grandes odiseas. O sea, yo de hecho descubrí que usaron este nombre hace 2 días, ¿sí? Pero es una cosa que venía buscando hace por lo menos 8 años o no, ¿qué? No, más, por lo menos 10 años hace que vengo buscando cómo se decía minúscula, letra minúscula griego antiguo, y hace 2 días lo encontré y dije, sí que se dice así, pero desafortunadamente no hay un equivalente para la mayúscula. El equivalente en todo caso para la mayúscula es el nombre normal, ¿sí? El nombre normal de las letras es, en griego, letra se dice gramma, ¿sí? Y grámata son las letras, ¿sí? Así que digamos la sirmaiografé, la escritura minúscula, se contrapondría, digamos, a las letras normales, ¿sí? Eso fue por lo menos hasta la época moderna, como ya les digo, que ya había una distinción entre mayúsculas en el concepto, ¿no? Entre mayúsculas y minúsculas. Bien, el otro lado de la columna dice foné, ¿sí? Foné en griego significa voz y es la pronunciación, ¿sí? La pronunciación de las letras es la foné, como suenan las letras, ¿sí? Entonces acá yo lo que les pongo es la pronunciación aproximada de las letras. Y finalmente en la otra columna tenemos el nombre de la letra, ¿sí? El nombre de las letras que yo acá se los puse en minúscula. Nosotros nos vamos a manejar siempre, en la mayoría de los casos, nos vamos a manejar con las letras minúsculas. Que como ya les dije, todo lo que concernía a las letras minúsculas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a manejar básicamente con las minúsculas, así que es importante que aprendan las mayúsculas, pero más importante que aprendan las minúsculas. Así pues, entonces vamos a empezar con la primera de las letras. Una cosa que quiero aclarar antes de empezar a ver el alfabeto es cómo estudiar el alfabeto, o sea, cómo ustedes se van a acordar de cada una de las letras y del orden. Bueno, yo les sugiero empezar por, digamos, agrupar las letras de manera tal que les quede, digamos, ustedes vayan, digamos, empiecen por la primera vocal y sigan avanzando en las consonantes hasta llegar a otra vocal. Y ahí tienen un segundo grupo. Entonces, a partir de la epsilon van estudiando las otras letras hasta que llegan a otra vocal, ¿sí? Bueno, en este caso, la epsilon es una vocal, la zeta es una consonante y ya la eta es otra vocal. Entonces, ahí pueden agruparlas así, digamos. Después de la eta, la zeta, bueno, ahora lo vamos a ver. Es decir, traten de hacer grupos de letras de manera tal que ustedes se acuerden. Y ya les digo, una buena forma puede ser dividiendo, digamos, desarrollando las consonantes a partir de una primera vocal, ¿sí? Ahora les voy a decir cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes, pero sepan que el griego tiene 7 vocales, ¿sí? Tiene 7 vocales y 17 consonantes, o por lo menos 7 signos para las vocales y 17 signos para las consonantes, ¿sí? Que no es lo mismo, digamos. Porque en el primer caso yo estaría hablando de los sonidos, pero en este caso yo estoy hablando de los signos gráficos, ¿sí? Entonces, insisto, el alfabeto griego tiene 24 signos, 24 letras, de las cuales 7 son vocales y 17 son consonantes. Ahora entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo todo? Por favor, si no entienden algo,
me preguntan. ¿Mm? Ok. ¿Sí? Tienen menos letras que nosotros, entonces, ¿no? Sí, exacto, sí. Tienen menos letras. Y bueno, y muchas letras, de hecho, las usan para sonidos que nosotros no tenemos. ¿Sí? Pero aún así es un alfabeto muy eficaz que les ha servido a los griegos hasta el día de hoy. Así que vaya si ha sido eficaz. ¿Sí? Incluso les ha servido sin necesidad de agregar, lo que se llaman los diacríticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, adoptamos el alfabeto latino, pero lo adoptamos con algunos signos gráficos, ¿sí? Por ejemplo, los acentos o el palito de la ñ, por ejemplo, ¿sí? La virguilla, cosas que se llaman diacríticos y que son, digamos, como complementos al alfabeto latino. Los griegos, en cambio, han adoptado este alfabeto y digamos, no solo no han agregado de estos diacríticos, sino que incluso al día de hoy se sabe que han quitado muchos de esos diacríticos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los diacríticos. Hoy vamos a ver solo las letras. ¿Sí? Así que vamos a empezar por la primera letra, que es la alfa, ¿sí? Así como suena, ustedes la pronuncian, ¿sí? Alfa. Si quieren, vayan en su casa, vayan repitiendo, con el micrófono apagado, si quieren, no hay problema. Alfa es la primera letra griega, ¿sí? La forma mayúscula es como nuestra A, ¿sí? Así que es muy fácil de recordar. Y la letra minúscula seguramente la habrán visto en la escuela cuando veían los ángulos, ¿sí? Es una suerte de rulo invertido. ¿Y cómo se pronuncia? Bueno, la alfa tiene dos sonidos, ¿sí? Puede ser una A breve, es decir, A, o puede ser una A larga, A, ¿sí? Nosotros cuando leamos los textos no hace falta que hagamos la distinción entre breve o larga. Yo simplemente se los indico, pero ustedes a la hora de leer, como muchas veces no se van a dar cuenta si la alfa es breve o larga, ¿sí? Para evitar todos esos problemas, simplemente ustedes la pronuncian como A y listo, ¿sí? Entonces la alfa es la A griega, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber, lo esencial. Y este es el nombre, cómo se escribe en griego, ¿sí? Alfa. Este es el nombre. Fíjense que en la parte de arriba de la primera alfa tienen estos dos simbolitos que, digamos, no les puedo adelantar demasiado sobre esto, ¿sí? Sobre todo el primer símbolo que tiene ahí, el de la izquierda, que es como una comita, ¿sí? Ese por ahora lo vamos a dejar para otras clases, pero baste saber que el segundo de los signos, el que está a la derecha, ¿sí? Ese es el acento. Y les puedo decir que el 99% de las palabras griegas tiene un acento escrito. ¿Sí? No importa en qué sílaba vaya, siempre va a tener por lo menos un acento. ¿Sí? Entonces, el primer símbolo no lo vamos a ver todavía, pero el segundo, sí, el segundo es el acento y se coloca encima de las minúsculas. Ya vamos a ver después los otros. Pero baste saber esto, que las palabras griegas en su amplísima mayoría llevan un acento escrito, ¿sí? La segunda letra que tenemos del alfabeto es la beta, ¿no? La misma palabra alfabeto lo dice, o sea, la primera es la alfa, la segunda es la beta, alfabeto, ¿no? La mayúscula es una B larga, ¿sí? Y la forma de la minúscula es una B larga también con un palito hacia abajo, ¿sí? Yo en el apunte de alfabeto 2, que dicho sea de paso podría subirlo, podría ponerlo ya que estoy. A ver, alfabeto 2. Ahí está.
¿Ven ahí el apunte 2? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Genial. Bueno, fíjense, la beta es la segunda letra. En la mayúscula equivale a nuestra B larga, ¿sí? Y en la minúscula es una B, pero con el palito inicial para abajo, ¿sí? Lo que dice esta estrellita que aparece acá es el punto desde donde ustedes tienen que empezar a escribir. O sea que ustedes van a ir de abajo para arriba, incluso de abajo del renglón, ¿sí? Para arriba, y después van a hacer el girito característico de la beta, ¿sí? Y el nombre, como ustedes lo tienen ahí, es precisamente beta, ¿sí? Así se pronuncia, beta. Esta letra ya la vamos a ver, es una E, se pronuncia como E. Y ese acento que tiene ahí es un acento, ¿sí? Ya sépanlo, es un acento. No vamos a ver de qué tipo se trata, porque eso lo vamos a ver la clase que viene, pero baste saber que es el acento que tiene esta palabra. ¿Mm? Entonces yo por eso pronuncio beta, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya vimos las dos primeras letras. La beta, por supuesto, se pronuncia como nuestra B larga, ¿sí? Entonces hasta acá venimos fácil. La tercera letra, ¿sí? Es la gamma, ¿sí? Y ya ahí tenemos una diferencia con nuestro alfabeto, ¿sí? Nosotros tenemos A, B, C. Ellos tienen A, alfa, beta, gamma, ¿sí? Y la gamma mayúscula se escribe de esta manera, así como una especie de esquina, como si hicieran un ángulo recto, ¿m? Como una suerte de L al revés, si quieren, ¿sí? Y la forma minúscula es un rulito que se extiende por abajo del renglón, ¿sí? Así. Esa es la gamma. Yo después, este apunte de alfabeto 2 lo dejé para que ustedes después lo pudieran practicar. ¿Cómo se pronuncia la gamma? Bueno, la gamma siempre se pronuncia como una G, pero no como una G nuestra, sino como la G de gato, la G suave. O sea que es ga, ge, gi, go, gu, ¿sí? Siempre el sonido de G suave, ¿sí? Nunca el sonido de G fuerte, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta, ¿sí? No es la G de gestión, por ejemplo, es la G de gato, siempre. Ga, ge, gi, go, gu, ¿sí? Ese es el sonido de la gamma, ¿sí? Y acá la tienen, este es el nombre gamma, ¿sí? Esa es la pronunciación básica de la gamma, ¿sí? Ahora, cuando ustedes tienen un grupo de consonantes que puede ser gamma, 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 kappa, gamma, ji o gamma, xi, son letras que ahora vamos a ver. La gamma, la primera de estas gamas, ¿sí? Estas concretamente, me refiero a estas gamas no se van a pronunciar como una G, sino que se van a pronunciar como una N, ¿sí? A esta pronunciación de la gama se la llama, por esa razón, se la llama gama nasal, ¿sí? Y solamente se pronuncia de esa manera cuando la siguiente consonante es una de estas cuatro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen, ¿sí? Si ustedes quieren un equivalente en castellano, piensen, por ejemplo, en la palabra hongo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando tienen, en griego tienen gamma, gamma, eso se pronuncia NG, ¿sí? Piensen, por ejemplo, entonces en la palabra hongo, en la palabra angustia, ¿sí? En la palabra, ¿qué más puede ser? Justo iba a decir una, pero se me fue. Ah, sí, piensen, por ejemplo, en la palabra, claro, pero en el caso de esa palabra no, justo no viene al caso, no. Lo mejor es decir, entonces, hongo, angustia, ¿sí? Eso es, así se pronuncia la doble gama, NG, ¿sí? La gama kappa se pronunciaría NK. Así, por ejemplo, en castellano tenemos
sería un sonido equivalente al castellano, sería por ejemplo la palabra ancla, ¿sí? Por decir algo. La gamma, la siguiente combinación, que es gamma-ji, ¿sí? Eso se pronuncia NJ. Entonces es como si ustedes en castellano tuvieran la palabra manjar, ¿sí? NJ, manjar, o angina, ¿sí? Que en castellano se escribiría NG, pero se pronuncia NJ, ¿sí? Manjar, piensen más en manjar, ¿sí? Y finalmente, la combinación gamma-xi se pronuncia NX, ¿sí? Así, por ejemplo, la palabra, nosotros en castellano, me parece, hasta donde yo sé, por lo menos no tenemos un equivalente, pero piensen, por ejemplo, en la lengua inglesa, ¿sí? La palabra sphinx, ¿sí? Que es una palabra que, dicho sea de paso, está directamente tomada del griego, ¿sí? Entonces tienen sphinx, o por ejemplo la palabra anxiety, ¿sí? O anxiety, la verdad que ahora no recuerdo la pronunciación exacta, pero es el sonido NX. Así pues, entonces la gamma tiene dos pronunciaciones, una que es la común, la que aparece siempre, y la otra es la pronunciación que tiene en la combinación de estas cuatro consonantes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Genial. Profe, Sí, o sea, cada vez que aparezcan esos símbolos después de la gama hay que acordarnos que es una N, o sea, que suena como una N. exactamente. Sí, la gamma en condiciones normales se pronuncia como G de gato. Cuando la gamma aparece ante otra gamma, ante una capa, ante una ji y ante una xi, eso ahí se pronuncia como una N, ¿sí? Eso lo vamos a ir practicando. De hecho, en la ejercitación dejé muchas de esas palabras a propósito. Así que no se preocupen. Si cualquier cosa lo vamos a volver a ver la clase que viene, así que no hay problema. Entonces ahí tenemos la gamma, ¿sí? La tercera letra del alfabeto. La cuarta letra es la delta, ¿sí? Que se pronuncia como nuestra D de dedo, ¿sí? La forma mayúscula es un triángulo, ¿sí? Y la forma minúscula es una suerte de 8, pero 8 medio incompleto, ¿sí? Tiene esta forma, básicamente. Esa entonces, sobre la letra delta no hay mucho que decir, ¿sí? Equivale a nuestra D, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo se escribe cómo se escribe el nombre en el apunte de alfabeto 1. En el apunte de alfabeto 1 están escritos todos los nombres. Bien, la quinta letra es la letra epsilon, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar así, epsilon, porque ese es el nombre que le dieron los bizantinos, ¿sí? Le vamos a decir epsilon porque además es el nombre más conocido. El nombre que usaba Platón o los autores clásicos era simplemente ei, ¿sí? El nombre de la letra E, la letra epsilon, en la época de Platón se decía ei, pero en la época de los bizantinos, que es la que nosotros conocemos, es epsilon, ¿sí? Epsilon, que significa es simple, ese epsilon significa desnudo, simple, llano, ¿sí? Entonces, epsilon viene a ser eso, la E llana, ¿sí? Los bizantinos le pusieron ese nombre por una razón, ¿sí? Para distinguirla de lo que ellos conocían como como E-diptongos, un diptongo, que eso lo vamos a ver la clase siguiente o la del miércoles. Pero baste saber que el nombre de la EY es epsilon, baste saber eso, ¿sí? Y que en época clásica se decía EI. Nosotros vamos a adoptar este segundo nombre, epsilon, ¿sí? ¿Y cómo sonaba? Sonaba como una E,
¿sí? Como una E, pero breve, siempre breve. La epsilon es un sonido siempre breve, es un sonido corto, una E como una E nuestra, ¿sí? Ya vamos a ver que existe la E larga, que es la eta. Se escribe como un 3 al revés.